Bueno, buenas noches a todos. Estamos felices de comenzar esta semana de énfasis espiritual, de cual estamos todos ansiosos para ver de qué se va a tratar y quiénes son los que nos van a acompañar. Gracias a todos los que están en este momento acompañándonos por YouTube. Sinceramente no estoy viendo, estoy hablando por acá, así que todavía no he mirado, pero ahí tenemos nuestro ayudante, nuestro pastor, y a todos los que quieran ir ingresando, ya les hicimos la invitación para que nos acompañen en esta semana que arranca estos días, que son 4, arranca hoy día 2 y termina el día 5, que es el sábado. Es un programa de énfasis espiritual que se hace a nivel bonaerense. Así que en distintas iglesias, distintos distritos de toda la provincia de Buenos Aires están en este momento, quizá nos pueden diferir media horita, algunos a las 20, otros 19:30 como nosotros, acompañándonos en este momento que estábamos esperando. El tema es maravilloso, es muy conocido. Ahora cuando nuestra visita ingrese nos va a contar de qué se trata y vayan preparando su Biblia. Les voy a ir adelantando que está en el libro de Mateo, esta historia maravillosa que vivieron en aquel entonces cuando Jesús estuvo en la tierra. Así que les damos la bienvenida a todos los que van ingresando, a los que nos están acompañando, es un placer tenerlos. Y vamos a invitar, así dejo de hablar yo, vamos a invitar a nuestra predicadora de hoy, que es Elsa. Elsa, si estás por ahí y podés aprender tu cámara y ingresar también el sonido. Hola, ¿cómo estás, Elsa? Hola, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos y ser la primera. Mirá qué privilegio, Elsa. ¿Sos la primera que vas a abrir? Hace tanto que no hago. Bueno, Bueno. hoy vas a ser la primera, ¿viste? Vos vas a dar Hoy ejemplo a las que siguen. me parece muy bien. Sí, muchas hermanas que les toca predicar. Vamos a ver cómo hace Elsa, a ver cómo le va a Elsa, así nosotros No, eso no. Que que me vean, sí, pero que me imiten, no, por favor. Bueno, desde ya sabemos, Elsa, que cada una tiene su propio don, cada una tiene Sí. su propia forma de hablar y de expresarse, y cada una va a dar lo mejor. Así que bueno, estamos acompañados por acá en YouTube con todos los hermanos de distintos distritos, Elsita. Tenemos gente de Tandil y gente de Azul. Si hay algún otro, porque todavía no entré a YouTube para mirar, si hay alguna otra persona que está en distintos lugares, nos gustaría que vayan poniendo ahí para que después podamos compartirlo cuando vamos a terminar la reunión. Bueno, Elsa, vamos a hablar sobre Mateo 5, ¿no? Mateo 5, 3 al 12. Bien, ¿y cómo se llama el tema? Así le vamos diciendo. Las bienaventuranzas. La bienaventuranza de nuestro querido Señor Jesús. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece entonces si hacemos una oración y arrancamos y te dejamos el tema vos, que estamos esperando ansiosos por eso, ¿sí? ¿Oramos? Sí. Padre amado, te damos gracias esta noche. Es maravilloso saber de que tú cumples tus promesas cuando dices que estás con nosotros. Y aquí un grupo de tus hijas y tus hijos que nos acompañan hoy, estamos aprendiendo otra vez y cada día que lo leemos más y más sobre estas hermosas palabras que tú nos dejas en las Sagradas Escrituras. Jesús estuvo en la tierra y nos dejó las bienaventuranzas que hoy otra vez tocarán nuestro corazón y ojalá sean muchos los que puedan lograr que nos toque en lo más profundo para dar luz a aquellos que aún no te conocen. Señor, hoy dejamos en tus manos a nuestra hermana Elsa para que ella pueda tener el tema y podamos verdaderamente salir llenos del Espíritu Santo y que tú guíes esta reunión y todo lo que está haciendo a nivel bonaerense. Gracias, Padre. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Elsa, todo tuyo y te escuchamos. Gracias. Bueno, las bienaventuranzas se encuentran en la Biblia, en Mateo 5, del 3 al 12, y en Lucas 6, 20 al 22. En Mateo tenemos 8 bienaventuranzas. En Lucas tenemos solamente 4 y son dados es decir, sabemos que los evangelios son narrados por personas. Los que los narraron, muchos no estuvieron presentes siempre,
ni tienen conocimiento directo de cada uno de los movimientos de Jesús en la tierra, pero fueron tomando conocimiento. Nosotros sabemos que Lucas fue un hombre culto, un médico, que además de eso era historiador y que narraba los hechos de una manera, mientras que Mateo está muy próximo a Jesús y, y encontramos que tal vez es más minucioso. De todas maneras, es hermoso porque, ¿qué significan bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados son personas que por alguna circunstancia reciben del Señor una fuerza, un poder, algo que ellos necesitan para el desarrollo de la misión que Dios les ha confiado. Y Dios llama a toda la gente. Nosotros muchas veces cuando hablamos del pueblo judío, del pueblo que salió, el hebreo, que salió bajo Moisés de Egipto, no era un gran pueblo, no era un pueblo culto, no era un pueblo, digamos, para los ojos de los hombres, era la escoria del mundo. Eran esclavos, habían vivido 400 años esclavizados, o sea que de aquella luz que tuvo Abraham y Jacob, quedaba muy poco. Sin embargo, Dios los eligió, no por lo que ellos eran, sino lo que ellos iban a hacer a través del poder de Dios. Y nosotros también somos llamados por la misma circunstancia, no por los galardones que tengamos ni las posibilidades, sino por lo que Dios puede hacer con cada uno. Y para que el mundo vea que no es solamente las grandes personalidades, los intelectos, aquellos que pueden brillar, que brilla gente humilde, gente pequeña a los ojos del mundo, pero que con el favor de Dios pueden llegar a grandes cosas. O sea que bienaventurado es aquel que Dios llama de alguna manera y para una obra. En este momento Jesús había comenzado ya su ministerio, pero no es muy avanzado el ministerio de Jesús cuando se encuentra. Él quería hablar de muchos temas muy fuertes y por eso llamó a sus discípulos para reunirse. Pero como siempre hubo multitudes detrás de ellos. Eligió una ladera de una montaña en la cual su voz iba a poder iba a poder tener el eco suficiente para que lo escucharan todos, y cuando se sentó, miró esa multitud y pensó que lo que le tenía que decir los iba a frustrar. Él les tenía que decir que todo lo que ellos creían estaba mal. Y en su inmensa piedad quiso hacerlo en forma de promesas. Porque cuando nos dicen que esto no es lo que anhelamos, lo que queremos, lo que estamos esperando, es muy frustrante. Y el Señor tenía muchísima misericordia y los amaba. Y porque los amaba, buscó una forma especial de llegar a ellos. La expectativa del pueblo, la expectativa de la gente que lo seguía, ellos ya habían escuchado hablar de que el reino de Dios se había acercado y querían saber cuándo se iba a implantar el reino de Dios, cuándo iban a poder ser libres, porque ahora también eran esclavos de otro tipo de esclavitud, pero eran esclavos de los romanos. Los pobres vivían más pobres
había que pagar tributo a los conquistadores. Los ricos sufrían también porque su porción de tributo era más grande, pero además de eso la humillación, lo más les dolía era la humillación de saberse bajo el poder, bajo el yugo romano. Y el yugo romano no era fácil de llevar. Los romanos eran torpes, porque ellos no tenían una cultura especial, eran poderosos en batalla, poderosos en sus luchas, en sus conquistas, pero no eran justamente diplomáticos, diríamos hoy. En consecuencia, tanto pobres como ricos, como cultos o incultos, todos sentían la opresión de los romanos. Y en consecuencia, era difícil decirles a ellos que el reino de Dios no era ese reino mundanal que ellos soñaban. Ellos soñaban con un reino en el cual el pueblo judío fuera admirado por todos los que lo rodeaban, por todos los demás pueblos. Pero además, Jerusalén iba a ser para ellos, en sus sueños, era la capital del nuevo reino. Y como habían entendido y habían sido mal enseñados, porque eso no lo creía solamente el pueblo llano, como ellos consideraban la plebe, era también en los sacerdotes, en los adinerados, en los poderosos dentro del pueblo hebreo. Su nacionalismo extremo los llevaba a creer que todos los que no eran hebreos como ellos, los que no formaban, eran impuros y en consecuencia ellos no tenían que relacionarse, ni siquiera los llamaban perros, porque era una manera despectiva, porque ellos eran el pueblo elegido por Dios y esa elección para ellos eran como medallas de oro sobre su cuerpo para decir que eran mejores, estaban por encima de todos ellos, aún siendo avasallados por ellos. Por eso Jesús, eligió una forma especial y empezó diciendo: bienaventurados los maestros de la ley, los sacerdotes, los escribas, fariseos, normalmente buscaban leer en las reuniones los salmos de David, los proverbios de su rey sabio Salomón, y hablaban de humildad, y hablaban de los principios, porque el Evangelio siempre fue un evangelio de humildad, de amor, de perdón. Sin embargo, ellos repasaban un montón de esos versículos, y sin embargo, era como que no llegaba. ¿Por qué? Porque el ejemplo que daban, el ejemplo de vida que daban los sacerdotes, era de orgullo, de soberbia, de todo menos de humildad. Vamos a pasar algunas diapositivas de algunos de los versículos de Salomón. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Esto lo habían escuchado muchas veces. Sin embargo, nadie le había dado importancia. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad.
Fíjense que le decía clarito, a la honra precede. Antes de tener honra, había que ser humilde. ¿Por qué esto no había resonado en los oídos de nadie? Sigamos, otro más. Riquezas, honra y vidas son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Estábamos en que Cristo veía toda esta necesidad que surgía de una cultura equivocada, de una enseñanza dividida en dos. Hablábamos de una cosa y vivíamos otra. Cuando siempre es como los niños que miran a sus padres y imitan. Y pueden hablar muy lindo los padres, pero si no viven lindo los padres, los niños no van a aprender. Y el pueblo muchas veces, sobre todo en aquella época, seguían ciegamente a sus directivos. Eran sacerdotes, eran judíos prominentes por algunas circunstancias, los que enseñaban en el Sanedrín, y ellos vivían llenos de orgullo, y eso hacía que fuera vano lo que se leyera de la sabiduría de Salomón o de las bellezas de David. Es por eso que Jesús, con muchísima paciencia, empieza a enseñarles qué es la humildad, que no nace de su miseria, no nace de estar oprimidos por Dios, nace simplemente del pecado. Y la mayor forma de pecado le muestra que es el orgullo. Para eso empieza con la primera palabra, que dice, bienaventurado, feliz, dichoso, los pobres. Y acá se hace un silencio total. ¿Cómo los pobres? ¿Los pobres no son desventurados? No, los pobres eran bienaventurados. ¿Por qué? Porque de ellos sería el reino de los cielos. La promesa era inexplicable. Aquellos sueños de poseer bienes, de obtener todo lo que deseaban con la expulsión de los romanos, se diluía en estas palabras: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes eran los pobres en espíritu? Aquellos que sintiéndose necesitados, sabiendo que aún los ricos, tenían necesidades y sentían ese vacío dentro de ellos, de saber que todo el orgullo y todas las apariencias no significaban nada. Fíjense que hasta los más encumbrados, a pesar de ser reconocidos socialmente, de ocupar un lugar destacado en el Sanedrín, de ser considerados, ellos también se sentían. Un Nicodemo fue a Dios para pedirle porque sentía que él no alcanzaba. ¿Qué debo hacer, maestro bueno?, le dice. Y vamos a ver entonces los pobres de espíritu, ¿quiénes son? Son todos los que necesitaban redención. Y hoy, ¿quiénes somos los pobres de espíritu? Todos aquellos que, creyendo en Cristo, sentimos que no podemos hacer nada por nosotros, porque las buenas obras que quiero hacer, esas no hago, dijo Pablo. Mi instinto es siempre hacia el mal. ¿Por qué? No puedo hacer las obras que deseo. Sin embargo, Dios me dice que si yo voy confiado a Él, Él me va a dar todo lo que yo necesito para vivir de otra manera, plenamente junto a Él, para poder anhelar y sentir cerca el reino de Dios.
Bueno, podemos decir primero qué es la humildad. Ustedes saben que yo fui al diccionario y me llevé una gran sorpresa, porque la humildad, según el diccionario, exactamente, dice que es conocer y reconocer nuestras limitaciones y debilidades. Eso en línea general. Pero ¿qué pasa? En hay dos versiones, porque para los cristianos, la definición es una virtud. Es una virtud que consiste en conocer y reconocer nuestras limitaciones y debilidades. Pero la otra definición, que no es para los cristianos, es decir, que no es la que sostienen los cristianos, dice que es desactualizado y controvertido, porque para unos no es bueno y para otros es bueno. O sea, hay controversia en cuanto a que ya no es virtud, pero en cuanto a sentimiento, para unos es positivo y para otros es negativo. Con lo cual, el hombre cada vez se está apartando más de las verdades que son para nosotros incuestionables. Me asustó un poco esto de que es una posición desactualizada y controvertida. No se me había ocurrido nunca que la humildad pudiera ser tan mal vista. Como virtud se contrapone totalmente a la soberbia y hacia la persona más confiable, y es la persona que esencialmente ante la presencia de Dios se siente pequeña e insignificante. El corazón orgulloso, nos dice, se cierra para las sensaciones, para las bendiciones infinitas del Señor, no dando lugar en su corazón a Jesús. Los que se juzgan ricos a sus propios ojos nunca oran con fe para recibir las bendiciones de Dios. Se consideran llenos y terminan haciendo del auxilio divino algo secundario en su vida. Es cierto, si yo lo tengo todo, si no anhelo nada, si yo me siento capaz de salvarme por mí misma, porque puedo portarme bien, porque puedo ser respetuoso de todas las leyes que Dios de los mandamientos de Dios, ¿para qué necesito a Cristo? ¿Para qué Cristo vino a la tierra a morir? Solamente cuando nosotros queremos vivir sabiamente como Cristo nos lo pidió. Y no podemos, es cuando clamamos desesperados, Señor, ¿qué hago? Tú me perdonas, pero yo vuelvo a pecar, porque no tengo fuerza, porque no tengo sabiduría, porque no tengo, soy carente, por eso soy pobre. Y peor más adelante cuando llegamos a la iglesia, nos dice, tú te crees que sos rica y que no tienes necesidad de nada, y la terminación que es, eres pobre, desnuda, necio. ¿Por qué? Porque el ser humano separado de Dios es nada más que eso. ¿Por qué Dios resiste a los soberbios y al mismo tiempo concede su gracia a los humildes? Porque los humildes son conscientes de su propia necesidad y van a Dios buscándolo. Y cuanto más se miran a sí mismos para adentro, se dan cuenta que son más necesitados y más claman a Dios por bendiciones. Volvemos a leer, los que reconocen que no pueden salvarse a sí mismos y ni siquiera practicar cualquier acto de justicia, son los que valoran la ayuda de Cristo. Estos son los humildes de espíritu y de corazón. Vamos a ver Primera de Pedro 5:5,
Igualmente, jóvenes están sujetos a sus ancianos y todos acá, empecemos a leer acá, todos unidos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nos dice en su palabra que Él resiste a los soberbios. Cuando yo me creo que puedo, Dios me demuestra que no puedo. Resiste mi soberbia. El gran enemigo del cristianismo, del cristiano, de cada uno de nosotros, para poder entrar al reino de los cielos, es el orgullo y la suficiencia propia. Hasta que no tengamos la necesidad de humildemente buscar el poder del cielo y clamar por ayuda, nada puede hacer Dios por nuestra salvación. Él nos dio libre albedrío. Él permite que yo pueda ser autosuficiente y orgullosa, o pueda ser humilde y necesitada de Él. Pero solamente yo tomo la decisión. Pero cuando yo clamo al cielo por ayuda, nuestra salvación es un hecho, porque Dios quiere salvarnos, quiere a cada uno de nosotros. Lo que no puedo por mis propias fuerzas, la obra de Dios en nuestras vidas lo hace. Y por último, Dios nos dice en Isaías 57:15, yo habito en lo alto, en las alturas y la santidad. Y ahora viene lo principal, y con los quebrantados y humildes de espíritu. Yo quiero ser una quebrantada y humilde de espíritu. A veces me encuentro del otro lado, pero Dios sabe que lo necesitamos. Que cada uno de nosotros podamos en esta semana clamar con humildad a Dios para que Él nos dé el poder de prepararnos para ese reino que está pronto a venir. Hermoso tema, la verdad que pedimos disculpas a algunas cosas que no pudieron acompañar en el momento porque no coincidían, pero bueno, el objetivo nuestro es que hayan estado todos escuchando este hermoso tema que nos dejó Elsa. La humildad, qué gran tema, ¿no? Qué palabra tan importante en nuestra vida hoy y en nuestros días, la humildad, donde verdaderamente es algo individual, algo personal que yo debo hacer crecer como la plantita día a día y tratar de imitar a Jesús, ¿no? Que fue nuestro mejor maestro en la humildad. Así que bueno, dejando estos pensamientos, no tengo nada que agregar a lo que dijo Elsa, que le agradecemos muchísimo. Vamos a tener nuestra reunión y mañana estaremos con una predicadora también, otra de las mujeres de nuestro distrito, acompañándonos mañana en el mismo horario. Y recuerden, mañana vamos a compartir otra vez el link como hicimos hoy. El día jueves, viernes y sábado tendremos al mediodía el sermón y a la tarde también 19:30. Bueno, agradecidos a ustedes por habernos acompañado. Vamos a orar para terminar. Y bueno, que tengan una hermosa noche. Oramos. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias por habernos acompañado hoy. Sabemos que tú enviaste a Jesús, tu único Hijo, a quien amas, para demostrarnos que podemos ser humildes. ¿Cuánto hay que aprender, Señor? ¿Cuántas cosas por hacer todavía nos queda para que tú pronto puedas venir a buscarnos? Ayúdanos a transformar estos corazones que a veces, Señor, no nos damos cuenta que nos alejamos de ti y tú siempre estás a nuestro lado. Acompáñanos esta noche a cada familia que representamos y bendice a cada lugar, Señor, que también está reunido glorificando tu nombre. Gracias, Padre, una vez más, y acompáñanos en cada cosa que nos queda por hacer esta noche hasta el reencuentro de mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos mañana y esperemos mejorar estas cositas que vamos a ir aprendiendo cada día. Que Dios los bendiga mucho. Hasta mañana.